Buenas tardes, Julio. Un saludo a todos los que nos están siguiendo hoy en el Astillero TV. Así es. Ina, pues la verdad es que debo decirte que sigue dando mucho de qué hablar la entrevista que hiciste al presidente López Obrador, ni más ni menos que el Instituto Nacional Electoral, a través de una de sus comisiones, ha ordenado que se baje esa entrevista de las cuentas del presidente López Obrador, orden que se ha cumplido ya. Ya los canales de la Presidencia de la República han bajado esa entrevista de ahí, no de Canal Red, ahí se respeta el que es un ejercicio periodístico, pero acá se habla de que impacta el equilibrio en la contienda electoral y se ha ordenado retirar ciertas partes que hablan de temas electorales. Así es que está movidito el tema. ¿Cómo ves estas resonancias de tu entrevista, Ina? Pues a mí me sorprende mucho y yo, sinceramente, y voy a explicarlo en varios puntos, ¿no? Por un lado, a mí me parece una decisión bastante torpe por parte del INE, porque han provocado una suerte de efecto Streisand. Han vuelto a hablar otra vez de esta entrevista. He sumado no sé cuántas visualizaciones en nuestro canal, he sumado no sé cuántos miles de suscriptores nuevos, así que muchas gracias al Instituto Nacional Electoral por volver a promover los materiales que hacemos con amor hacia nuestra audiencia en Canal Red. Por otro lado, me parece que si la ley mexicana dice lo que dice, ¿no? O sea, eso se hacen para cumplir con la ley electoral, precisar un par de cuestiones. La entrevista se grabó antes del inicio de la campaña electoral y se emitió antes, tanto en Canal Red como en las redes de Andrés Manuel López Obrador. Es verdad que en el canal de YouTube de Andrés Manuel López Obrador tuvo más visualizaciones, tuvo como 3 millones y nosotros apenas tenemos 1.600.000, con lo cual espero ahora que la bajen, que a un medio que vive gracias a la monetización y a las donaciones de los suscriptores le viene bien que solo esté ese contenido subido en un lugar. Pero, ¿qué es lo que habría que mirar aquí, ¿no? En mi opinión, en mi humilde opinión, de una persona que no es ciudadana mexicana, que ha ido a hacer su trabajo, ha pasado un mes y ha hecho, no sé, 18 contenidos más. Esa ley se aplica igual hacia todos, porque nosotros hemos estado un mes hablando sobre una guerra digital en contra de una candidata presidencial, que es Claudia Sheinbaum. Hemos estado meses hablando sobre las etiquetas narcopresidente y todas las demás etiquetas, no sé, 800.000 tweets que se viralizan en redes sociales. ¿Alguien ha averiguado quién está detrás de esta campaña? ¿Alguien ha averiguado quién ha financiado todo esto? ¿Hay algún tipo de resolución judicial para borrar estos contenidos de redes? Tú me dirás, Julio, pero yo también estoy siguiendo, no tanto como ustedes en México, pero más o menos intento mantenerme al tanto de la actualidad mexicana y no he visto yo ninguna resolución tan expeditiva como se ha hecho con esta entrevista. También, otra cuestión, el otro día nos hemos hecho eco en Canal Red de la visita de la marquesa Cayetana Álvarez de Toledo a México y a un evento organizado por Ricardo Salinas Pliego, en el que habló media hora sobre los peligros del populismo y demás y tal y cual, sobre lo mal que está haciéndolo todo López Obrador. Y habló de Xóchitl Gálvez, la llamó una mujer valiente, básicamente hubo una sugerencia a los jóvenes mexicanos para que la voten. Eso que no es hacer campaña a favor de una candidata, con eso no hay ningún problema. Además, y eso en México no he visto que se nombre mucho en medios que han promovido este discurso, esta señora es una franquista, o sea, es una fascista, o sea, ni siquiera estamos hablando de extrema derecha. Esta señora ha llamado terrorista al padre de Pablo Iglesias, que ha luchado toda la vida contra la dictadura de Franco y ha tenido una serie de declaraciones que dan vergüenza ajena de América Latina, para que hable pues lo que ha dicho sobre el presidente y sugiera a la candidata que la gente voten bien, ¿no? Que la gente voten bien, en palabras de Vargas Llosa. Entonces, a mí me parece muy bien que haya organismos que vigilen por el cumplimiento de la ley, pero veo como una suerte de un patrón que se vigila siempre que la cumplan solo una parte de la población, ¿no? Y la otra pues va acampando a sus anchas como si nada. Y por último también, otra cuestión que me parece muy interesante, he preguntado al equipo de redes sociales del presidente si les había pasado esto antes, y me han dicho que en los últimos 4 años, por quejas de PRI y el PAN o el PRD, el INE ha determinado, ha ordenado bajar más de 40 contenidos de las redes sociales. O sea, esta entrevista viene a ser como el último episodio, ¿no? en toda esta guerra. Y yo me pregunto, ¿y
¿por qué tanto miedo, no? ¿Por qué tanto miedo a esta entrevista? No dice tampoco nada extraordinario. Dice que Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, que habla inglés, y después habla de puras estadísticas, del crecimiento de empleo, etcétera, etcétera, que son las partes que le han pedido que elimine. Entonces, que dan miedo sus redes, que son mucho más populares que ciertos medios de información, que calan más, que tienen más alcance. Yo creo que hay una parte también de esto, ¿no? En todo este juego. En fin, a mí, como alguien que, ya sabes tú, que tiene un pequeño canal de YouTube y a quien le importa sumar visualizaciones, pues no me parece tan mal que esta entrevista esté disponible solo en Canal Red. Pero, dado el contexto, me parece también un acto de censura. Claro, Ina, certeramente dices esa diferenciación de posturas respecto a estos actos de aplicación, entre comillas, de la ley en ciertos segmentos solamente y en otros la proliferación de estas narcoetiquetas que siguen adelante, que siguen con una fuerza y con una inversión económica enorme, pero salvo algunos especialistas particulares en redes sociales que están aportando algunos datos, salvo eso, en general las autoridades, la institucionalidad electoral mexicana no está haciendo nada para que las redes sociales estén inundadas de estos mensajes que tratan de fijar las narcoetiquetas de narcopresidente AMLO, narcocandidata Claudia, y que han estado de manera sostenida durante semanas como las tendencias dominantes particularmente en X, antes Twitter. Y por otra parte, este episodio reciente de el ordenar que se baje en ciertas partes de esta entrevista implican otra parte de una narrativa que está siendo ya instalada, que es la de tratar de ir conjuntando hechos y circunstancias que apunten a la anulación de los resultados electorales. De manera explícita, varias personas han estado fomentando, primero, el que haya, lo ha dicho el ex canciller mexicano Jorge Castañeda, una guerra sucia, ha dicho, pero sucia en serio, con chismes y con todo lo que sea necesario. Y ahora, un expresidente del INE, entonces Instituto Nacional, del IFE, perdón, Instituto Nacional Electoral, que fue el responsable histórico del fraude de 2006 contra Andrés Manuel López Obrador, Luis Carlos Ugalde, a quien motejan como Luis Carlos Ufraude, ha dicho que dado lo que está sucediendo, no se podrá reconocer el eventual triunfo de Claudia Sheinbaum. Ahí va esa narrativa, en pos de la anulación electoral por la vía judicial que la ha denunciado ya el propio presidente López Obrador. ¿Qué opinas, Tina? Pues fíjate, a mí cuando lo hemos comentado tú y yo hace unas semanas, me sorprendió, me impactó esa lectura que tuviste y luego lo empecé a ver desde este punto de vista y la verdad que sí, que sería ingenuo pensar que después de 6 años de la oposición de derechas no estar en el poder vayan a aceptar tan fácilmente estar en la oposición otros 6 años. Entonces estamos viendo como esta nueva forma, no sé cómo explicarlo, una nueva forma de golpismo que electoral, ¿no? Antes hacían golpes de Estado directamente, con alguna connivencia de algunos organismos internacionales, con otros países, lo hemos visto en América Latina, pero si lo hemos visto en América Latina, ¿cómo vamos a pensar que no lo van a intentar en México? Y yo lo que estoy viendo, sinceramente, en las últimas semanas, desde que lo comentaste tú en un programa que hicimos juntos, es que efectivamente hay una sensación de que Xóchitl Gálvez no va a sumar más, más votos de los que ya tiene, ¿no? La brecha entre, según nos dicen las encuestas, es bastante grande. Las encuestas pueden equivocarse, obviamente, pero no creo que hasta tal punto como para que la ganadora salga Xóchitl Gálvez. Entonces, mi lectura es que ellos están notando cierto, o sea, están aceptando de alguna forma el hecho de que, vale, no va a salir presidenta, no va a ganar, no puede sumar más, porque es, bueno, tenemos lo que hay. Entonces vamos a intentar embarrar toda esta campaña desde antes de que se celebren las elecciones para que el nuevo sexenio arranque ya con ese halo de duda, con ese halo de sospecha y podamos por ahí, con alguna colaboración, primero, de grandes poderes económicos y segundo, de quizás algunos organismos internacionales que ya hemos visto cómo ayudan a avalar determinados golpes de Estado, bueno, pues a ver si de alguna forma... ¿Qué tanto crees que conozco esta ciudad? Llevo casi un año trabajando como chofer de aplicaciones. Determinados golpes de Estado, bueno, pues a ver si de alguna forma podemos revertir la voluntad popular, que esto es lo que efectivamente parece estar pasando. Y sí, lo de la guerra sucia y las narcoetiquetas es absolutamente escandaloso y también otra cuestión que es escandalosa, ¿no? Que sois muy pocos los periodistas que lo están cubriendo y hay muy pocos especialistas que están analizando qué es lo que está pasando, de dónde salen estas etiquetas y uno de ellos está aquí en España. O sea, es alucinante que no se preste
suficiente atención a esta guerra, ¿no? A esta guerra digital. Fíjate, Ina, que además ha habido una presencia muy peculiar de factores o actores políticos relacionados con España en todo esto lo que ha estado sucediendo. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, ha asegurado que Pedro Sánchez, el presidente español, que además preside la Internacional Socialista, se habría difundido un párrafo de un acuerdo de la Internacional Socialista donde se habla de la preocupación por la posible influencia del crimen organizado en los resultados electorales venideros en México. El otro tema de la fascista, como lo señalas, Cayetana Álvarez de Toledo, muy festejada aquí, sobre todo auspiciada por uno de los hombres más ricos del país, Ricardo Salinas Pliego, y además un hombre que hoy está en una batalla ideológica, muchos pensamos que por razones financieras y de afectación de su capital, pero promoviendo las ideas libertarias en México. Entonces está el factor del presidente de España, que según lo que ha reportado la jornada, se ha desmentido ya que haya esa resolución, lo de Cayetana Álvarez, y además pues el propio rey de España, que entregó un premio a un colectivo de buscadoras de desaparecidos en México, que ciertamente es un problema existente, grave, preocupante, pero marcando ahí el acento en lo preocupante que es esa lucha en México. ¿Cómo ves esos factores españoles incidentes en México? Bueno, a mí me parece que ¿qué podemos esperar nosotros de la Casa Real Española, ¿no? En su relación con lo que me parece que no terminan de superar que son países soberanos, que no es ya Nueva España. Entonces, a mí el hecho de que el rey de España premie a un colectivo que efectivamente, como bien dices, es un problema existente, pero hay que ver, ¿no? En qué momento, en qué contexto se entrega este premio, y está clarísimo que se está siendo instrumentalizado por este poder interno español que siguiendo esa confrontación que lleva ya varios años entre el presidente López Obrador y la Casa Real por todos los temas de la conquista y las víctimas y tal, pues sí, es una forma de decir, mira, aquí estamos y vamos a ponerte esto en la cara, ¿no? No me sorprende, sí me resulta sorprendente lo de Pedro Sánchez, parece un producto de no saber muy bien dónde está parado. Comprar esos marcos de extrema derecha en este momento, cuando se disputa el poder en el país más importante de habla hispana como es México, me parece extremadamente peligroso. Pero bueno, Pedro Sánchez y el PSOE al final solo llevan el nombre, ¿no? El Partido Socialista, y parecen de izquierda, pero en realidad no lo son. Por eso en España se ha roto en un momento dado el bipartidismo con la entrada de Podemos, porque ya en la calle se sintió esa necesidad de tener un partido a la izquierda del PSOE, porque el PSOE se ha derechizado peligrosamente, y producto también de esa derechización del PSOE es que el PP ha visto la necesidad de irse todavía más a la derecha, hacia la extrema derecha, y personajes como Cayetana Álvarez de Toledo es precisamente esa manifestación de esa extrema derechización del Partido Popular, que era de derecha, pero de repente le salen esas fascistas que parecen que deberían estar de Vox, y que el PP no es lo suficientemente radical, pero es como esa apuesta del Partido Popular para captar los votos de los franquistas que abundan lamentablemente en este país. Yo creo que, bueno, pues me parece extremadamente peligrosa esa participación de España y esa forma de entrar en la campaña electoral de México, pero digamos que no me sorprende el lado que está tomando, la parte por la que está entrando tanto la Casa Real como fascistas varios, que aquí nadie se los está tomando en serio, entonces van a dar conferencias y sentar cátedra a América Latina. Y pues Pedro Sánchez, al fin y al cabo, es un político más que sistémico, muy cómodo dentro de los poderes políticos europeos, que ni... Bueno. Sí. Ina, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar, y quisiera hacerte solo una última pregunta pidiéndote que nos ayudes a extender la mirada a otros países, otros procesos políticos complicados, en razón de lo que se está viviendo hoy en México, que es, entre otros temas, el envenenamiento de las redes. Las redes sociales están siendo envenenadas por una serie de granjas de bots, de troles, de toda esa posibilidad cibernética que ahora hay. Eso está provocando agudizando la polarización, no en términos de que haya una equidad, de que un porcentaje y otro tengan igualdad en intención de voto, en intención electoral, pero sí en la colocación de los ánimos en los extremos. Y por otra parte, se está viendo una mayor violencia política, que puede tener consecuencia de un hecho innegable, que es la presencia y la fuerza del crimen organizado en ciertas regiones del país, lo cual creo yo desde mi punto de vista que es inocultable. Pero sí se está viendo una mayor violencia centrada en asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, relacionados con cargos públicos, del propio periodismo. Te pregunto,
Cuando han sucedido procesos de desestabilización en otros países, ¿cuáles son los elementos que integran ese manual de la desestabilización? Y si crees que en México estamos entrando en esos terrenos. Sí, yo creo que en México está entrando en esos terrenos. Empezaste muy bien con el tema de la polarización en redes. Nosotros hemos estado observando, ¿no?, todo lo que ha estado pasando desde Bolsonaro, desde esa polarización que se ha dado en las elecciones en las que Bolsonaro salió ganador, cuando básicamente empezamos a analizar qué ha pasado con WhatsApp y con el reenvío masivo de noticias falsas a través de WhatsApp, ¿no? Estuvimos viendo todo lo que sucedió en Argentina con Milei, que vale, sí, ha habido un gran descontento por el gobierno progresista, que se ha mostrado muy tibio y que no ha cumplido y que ha habido una inflación tremenda, pero después por parte del equipo de Milei hubo una apuesta muy potente por la creación de los contenidos enfocados sobre todo en este segmento joven de la población que le ha dado votos. Hemos visto procesos semejantes, pero bueno, esto ya estamos entrando en el crimen organizado, ¿no?, en Ecuador, que yo no lo mezclaría tanto, pero es verdad que en Ecuador también se ha visto embarrada la campaña electoral, tanto esta reciente como la de 2 años antes, en la que salió ganador Guillermo Lasso. Yo lo que veo todavía es que en México la población, incluso esta población tuitera, ¿no?, donde más observamos este tipo de polarización e intoxicación con narcoetiquetas, yo la veo más politizada, más organizada, más articulada y con más conciencia de lo que está sucediendo. Es verdad que puede ser que alguna de estas campañas influye en algún grupo de votantes que no están decididos, que logre sembrar dudas, que este es el problema. Yo creo que en México la población en general entiende mejor a qué es lo que se está enfrentando. Ya me dirás tú si me equivoco o no, pero es una evaluación a miles de kilómetros de distancia, ¿no?, por lo que yo estoy viendo. ¿Cuál es el motivo de esto? Quizás en parte las mañaneras, quizás en parte que en México ha habido una variedad de medios alternativos, como por ejemplo el Astillero Mayor, que en otros países. Quizás el cansancio, ¿no?, por la comunicación hegemónica ha llegado a un punto en el que la gente dejó de creer a los grandes medios de información. Yo creo que México lo está viviendo, pero que también veo que la población lo está solventando y surfeando bastante bien. El peligro de eso es lo que dices tú, que al final se siembren dudas, que al final se arranque con pies de barro, ¿sabes? El sexenio, que esté todo embarrado por ese halo de sospecha, de que algo habrá hecho el presidente, la candidata, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el problema que hay que resolver más a largo plazo y aquí no hay recetas mágicas. Aquí en España también estamos peleando contra ese poder mediático absolutamente corrupto que está y fíjate que todavía es el único país de Europa que más o menos no está votando así abrumadoramente por la extrema derecha. Esta ola se está conteniendo, pero no hay recetas mágicas. La apuesta es medios de información independientes y contrahegemónicos. Bueno, pues Ina, te agradezco mucho esta posibilidad de pasar revista a tantos temas. Efectivamente coincido en que en México pareciera que no está influyendo tanto y de manera tan marcada esa guerra en las redes, pero evidentemente creo yo que la virulencia, la conjunción de factores de poder que tratan de frenar este proceso van a aumentar conforme pasen los días y conforme se acerque la fecha exacta de la jornada electoral. Ina, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta ocasión. Muchísimas gracias a todos los seguidores del Astillero, gracias a ti, Julio, y bueno,